estamos. A ver, revisa si ya estamos en vivo. Ahí va, ya. Sí, ya. ¿Ya? Ok. Pues buenos días a todos. Buenos días a todos. Aquí estamos una vez más. Bueno, fíjate que no es una vez más. Es la inauguración del primer capítulo de un podcast de Redes Poder en vivo. Siempre son grabados, son hasta ahora porque ya nos juntamos en su departamento a grabar el podcast grabado. Pero ahora quisimos hacer este formato en vivo y así que estás inaugurando aquí este nuevo formato. Estamos transmitiendo desde el Astillero, son las 10:40 de la mañana y estamos con el poeta, escritor, guionista de radio, vi ahí en Google. Fumigador también. Fumigador, pero sobre todo periodista. Karateca y ex ojillo, digamos, también. Todavía tengo mi credencial, ¿no? Sí. Enrique Lomas Zurista. ¡Bravo! Gracias. Y tenemos aquí, ya platicaremos de esto, platicaremos de muchas cosas, espero, pero tenemos aquí su libro. ¿Cuándo se publicó? ¿A principios del año? No, ¿verdad? Finales del año pasado. Ajá. Aquí está, Cicatrices de la Pandemia. Pero ahora van a montar una exposición de un artista que se llama Cesario Aguilera con dibujos que hacen referencia al libro. Entonces, esto se va a llevar a cabo en el atrio principal de la Plaza de Cuatro Caminos. Y antes de que la tapen, ahora que vayan a empezar a construir una tontería que van a hacer ahí, el evento es abierto para todo el público el lunes que entra a las 7. A las 7 de la tarde. Habrá 22 presentadores en el libro. Y todos los conocidos. Y el público que quiera asistir. Sí. Bueno, el público todos los invitados. No, va a estar por ahí Saúl Rosales también. Entonces, Arcelia Yu. Fíjate que yo quería preguntarte de eso. Querido maestro. Saúl era el maestro de ustedes que formaban el grupo de la botellita de mar. No, Botella al mar. Botella al mar. A veces éramos mar de botellas. Cabezas o siempre. Sí, pues siempre he escuchado las anécdotas de Jaime Muñoz, también de Saúl. Nunca lo había escuchado de otra persona que no fueran ellos dos. Entonces sí, está interesante. Bueno, contexto. Enrique, déjame ver si me acuerdo los demás. Enrique Lomas, aquí presente. Jaime Muñoz Vargas. Gilberto Prado. Y Pablo el maestro... Arredondo. Y Pablo Arredondo también. Pablo Arredondo, comandados por Saúl Rosales Carrillo. Ajá. Entre ellos eran un grupo de escritores jóvenes que se reunían a tomar cafecito y a crear literatura, ¿cierto? Sí, de hecho yo era el más joven de todos. ¿Ah, sí? Eras, porque sí, era. Ya no. Aunque ha hecho milagros el agua de aquí de la laguna. ¿Ya te cuenta? Me quedó negro sí, el cabello. Sí, pero todavía tienes el pelo muy brillante. ¿Dónde se reunían? En esas como... Nos reuníamos en la calle Galeana. Fíjate que a lo mejor podemos hasta leer un texto que le hice a esa casa que ahora está en ruinas. Pero era una casa que de alguna manera le atraía a todo el grupo, porque era una casa antigua para el momento. Estamos hablando de hace 30 años que nos reuníamos ahí. Y ya era una casa de 40, 50 años. Una casa con el aspecto de chalet, que son muy comunes por acá en la laguna. Un chaletito muy, muy bonito. Entonces estaba muy bien conservado. Y hace unos 2 años hice un recorrido por la casa, me metí ahí y me deprimió muchísimo, tanto que me puse a escribir algo sobre... Porque ahora ese lugar que es ahí por Simaco Hidalgo. Ya ni tiene fachada, aventaron losa, ¿no? O sea, sí, es una pared, no se ve ya la casa. No sé a quién emparedaron ahí o... Sí. O a quién está encerrado ahí adentro. Pero fantasmas sí había, y me consta. ¿Y quién tenía el acceso ahí, Saúl, o qué? No, era mi casa, mi casa de toda la vida, mi casa de niñez, era la casa que rentaba mi abuela y que luego nos heredó ahí como arrendatarios.
Órale. y viví ahí hasta los 22 años. Hasta Wow. los 22 años. Ayer, pues casi. Sí, ya tengo 56. Ya para referencia, no se dejen engañar por la Por mi apariencia. cabello. ¿Qué inició esta iniciativa de que se comenzaran a juntar como para crear y beber y luego crear? Esencialmente, la inquietud fue de Jaime Muñoz. Jaime Muñoz y yo estábamos en el extinto ICITAC, ahora Universidad La Salle, y me dijo, oye, pues sé que escribes, fíjate que hay un profesor muy bueno con el que queremos formar un taller, que es Saúl Rosales Carrillo, ¿sí? Pues también me daba clases a mí, y pues nos juntamos con Saúl, y Saúl, generoso como siempre, nos apoyó, nos guió, nos dio de beber, de comer y de leer. Entonces fue una guía indispensable para Sí, poder. no, pues Saúl es de las piezas literarias más valiosas aquí en la Laguna, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y Un experto de Cervantes como no hay ninguno. Sí. No, y tiene una particularidad que otros, no voy a decir nombres, pero como lingüistas que viven aquí en la Laguna, no tienen, que Saúl no es arrogante. Así Ah, es. claro, sí. Así es. Porque hay unos 2, 3 pelados, no voy a decir sus nombres ahorita, Dígalo. Iniciales o tienen algo. unos aires de grandeza. Un apellido. muy Pero ridículos, ninguno de los Pero- que están una palabra en que esta no mesa. parezca. No. Entonces, pero también eso es importante, más allá de lo que sepas, es que lo sepas transmitir y que no estés de fanfarrón, ¿no? Sí. Y en este caso, por lo que entiendo, Saúl es bastante... No, siempre humilde, siempre generoso, ¿no, Saúl? Y además Yo- no envejece. No. Yo espero Sí, haber igual, de tomado hecho, lo mismo que él. Ese Saúl me daba clase, ya sé, la misma agua. Ese mismo Saúl que vemos hoy me daba clases hace 10 Sí. años de literatura ahí en el Exactamente. Teatro Isauro Martínez, está igualito. Tiene una total vigencia y una total congruencia también. Yo lo veo muy, muy congruente, Sí, incluso políticamente hablando. Es un hombre muy, muy congruente. sí. Pero bueno, entonces estudiaste en La Salle y ¿en qué momento te vas de La Laguna a Chihuahua? ¿Te vas para trabajar ya en Reforma? No, O llegas y- empiezo a trabajar aquí en la Universidad Autónoma de Coahuila, en el Ok. esquema como guionista de radio, como hacedor de textos. Y una cuestión política es la que me expulsa de La Laguna. Que se puede decir, ¿Sí? Sí, claro. No. Sí, aquí es Aparte el punto son- que puedes decir sí, nombres. Sí, y- ahí tengo guardias afuera. Sí, No, es que eso ¿cuántos años tiene? Digo, es para dar un ejemplo, nada más. estamos hablando de 1991, más o Sí, menos. eso tiene Sí, 31 años. 31 años. Y esas autoridades Aún están. aún están. Sí. Como el dinosaurio, ¿no? De Sí, Monterroso. Sí, así. Me desperté y ahí Esos, sí, sí. esos cacicazos. Ah, son- ahí están. Ajá. No, pero mira, Pero espérate, o sea, ¿cómo está la onda, pues? O sea, te expulsaron por sí, ascendí a ser... rojillo. No, ni siquiera fue eso. Ascendí a jefe de departamento de radio Ajá. de radio y prensa en la coordinación local de la UAC. Ajá. Y me hicieron una propuesta nada decorosa de dirigir, escribir y publicar en un órgano interno que teníamos Ajá. una felicitación para el entonces precandidato Rogelio Montemayor. Sí, Entonces, pues si ahora yo tengo algún tono así de rojo, de izquierdoso y de rebelde, con la marca aquí, adiós. sí, ahora ya Adidas me representa, me patrocina. Viva la. Pero era yo un el chavo capitalismo. súper rebelde, súper cuestionador. Entonces, pues obviamente me opuse. Eso me costó el puesto y pues Oye, pero. algún daño a mi integridad física también. ¿Ah, sí? Sí, o sea, Sí me metieron unas pataditas. ¿No? No manches. por ese No ese sé si problema. O viva- sea, nada más por el rechazo. Sí, por el rechazo y terminante. No, Le dije, y yo es no que- voy a hacer eso. No quiere quemar gente, no la voy a quemar, pero además una de esas personas me dio clases a mí en la universidad
le había dado clases a mucha gente. Ah, por eso dices que sigue ahí. No, ese es otro. Ah, Y se ostenta de ser como el papá y el impulsor de periodistas en la laguna y no sé qué. Y además de que es un chayotero, porque es un chayotero, ajá. fue desleal, ¿no? Digo, ¿cómo se Traicionero. Que lo hace enojar, pero Yo no sé de quién estás ese hablando. tipo de personajes, me refiero, que Hombre. son parte del periodismo. La audiencia quiere nombres, güey. Traemos el público pide hay sangre. varias gradas aquí. No, para no, el no, público en público contexto. Y pide acá sangre. está la grada más brava. Un saludo a Juan ¿Quieren Noé, que sangre? nos está viendo. Ya está, ok, ya salió. Ahí No, yo está. Yo fíjate Medio que sordeado, el pero ya salió el contacto nombre. no fue con Juan Noé, o sea, fue directamente con los Medina. Y los Medina. Los Medina, ellos directamente dijeron, O sea, pero eras tan valioso en términos de que querían que tú fueras a huevo porque, digo, no, sencillamente te porque yo tenía, intercambiaban sí, pues yo tenía de alguna manera los elementos para redactar, el perfil, para impulsar, claro. para decir felicidades. Entonces, pues yo digo, una cosa que tengo en mi vida es la congruencia y el antipriismo es una cosa muy arraigada en mí. O sea, en vez de huesos soy- colorados sí. tienes lo opuesto. No puede Que ser. a lo mejor se agravó tu antiprismo, no sé si ya no vivías aquí o ya no, pero el hermano del actual alcalde, que se llama Carlos Román Cepeda, el hermano, También fue- Ah, que sí, fue alcalde, no. él fue el de la brillante idea de terminar con la Sí. famosa zona de tolerancia sobre Sí, sí. Ah, sí. No, una zona de tolerancia que de alguna manera ayudaba mucho a controlar enfermedades venéreas, a controlar violencia, era un Sí. escape natural al que Sí, estaba a la vista, ¿no? incluso También lo ahí. visitó con mucha curiosidad y con mucho interés Carlos Monsiváis, fíjate. Mira, Carlos Monsiváis no manches. estuvo en la zona de Tú tolerancia. también. Sí, Si Sí, Carlos sí. Monsiváis Yo- iba. Y como sí. él iba, yo iba con él y sus gatos. sí, yo solamente iba Me imagino acompañado. a Carlos pero sí lo Monsiváis. acompañaste, ¿no? En la Sí. zona de tolerancia. Sí, así a es. Carlos Monsiváis. ¿Y qué veía? ¿Qué comentó ahí? No, estaba maravillado, tomaba apuntes de todo, y realmente realmente celebraba mucho que hubiera un espacio así de tolerancia, ¿verdad? Porque eso era la zona de tolerancia. Si no tienen el contexto, era una zona como de unas 7, 8 manzanas bardeadas perfectamente, controladas por una garita en donde no permitían el acceso de menores de edad, ni, bueno, aparentemente. Sí, claro. Sí, sí. Sí, algunos sí logramos. Yo voy a la inversa, yo voy rejuveneciendo, pero antes me veía más grande y podía entrar a esas. No sé esos si lugares. leí o tú me comentaste que en alguno de esos paseos en la zona de tolerancia, el gran evento fue que falleció como la madrota, ¿no? Sí, Y así estaban es. muy intrigados quienes estaban como documentando el caso. Exacto. Sí, nos tocaron, de hecho, varios funerales ahí. Había funerales y luego, si asistías a ese lugar de día, hacías un recorrido de día, había niños jugando en sus callecitas. Y de hecho, pues había actividad también de prostitución. Entonces, pues era un caso medio sui generis. Aquí una persona dice, y seguirán, supongo que hablando de los los 30 medios. años de... Y seguirán, mi hermano, dice. Sí. Te mandan saludos. No sé quién es, Sos G. Torreal. Sí, pues eso me expulsó de aquí, pero me ayudó a crecer en otros ámbitos, porque luego me fui a trabajar al norte de Monterrey. Me ofrecieron la corresponsalía, una de las primeras corresponsalías en el país, en Chihuahua. Y en ese entonces Reforma ya tenía como la reputación de ser de derecha. Era el norte de Monterrey, no existía un Reforma como tal. Reforma nació después, ¿no? mucho después. Pero era proempresarial, sí. Pero te puedo garantizar que yo, siendo de izquierda, durante muchos años que estuve ahí, Te dejaron chambear. me dejaron chambear, porque pues lo que hacíamos era periodismo. Entonces, para que la gente comprenda la labor del periodista, el periodista no tiene puede tener una ideología Sí. muy personal, pero a la hora de escribir
pues escribimos para todos, ¿no? Sí, no, totalmente. No, digo, aquí muchas veces hemos dicho que en medios tradicionales como Milenio, El Siglo, etcétera, hay personajes, periodistas muy valiosos, a pesar de que podamos tener cierto juicio contra estos medios, las personas que trabajan, y las personas que trabajan ahí. El otro día platicábamos que tú tenías la buena o mala suerte, depende del enfoque, de que de pronto te llegaron las notas solas, pero las notas como increíble, deslumbrantes, increíble, ¿no? ¿Cuál es la que más te impresionó a ti, la que más resultados positivos para la empresa? Fíjate, incluso pues yo no, y fue un aprendizaje que nos sembraban los propios jefes editoriales, ahí dicen, es que no pueden regresar a casa sin una nota. O sea, si tú regresas a casa a escribir o a tu oficina y no traes una nota, yo te voy a regresar porque siempre hay una nota. Entonces nos decían, incluso en los anuncios clasificados, ajá, hay notas. Y efectivamente un sábado más o menos como a esta hora, no encontraba, no había actividad política, no había nota roja, nada. Me pongo a hojear un periódico local y veo un anuncio más o menos de esta magnitud que dice a todos los habitantes del estado de Chihuahua y particularmente de la ciudad de Chihuahua se les invita a que contribuyan al combate de plagas de ratas en el municipio serrano de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Ajá. Se solicita que lleven gatos. Entonces dije, esto debe ser una broma. Y le hablaste a Carlos Monsiváis. Le hablé a Carlos Monsiváis. Dije, aquí hay una super nota. Y efectivamente, acudí al centro de salud, al entonces centro de salud que estaba céntrico ahí en Chihuahua. Uh-huh. Y llegué y había como 7 jaulas con gatos dentro de las jaulas. ¿Es en serio esto? Sí, es que el mejor combate, y es mentira, o sea, eso es Tom y Jerry, ¿verdad? Sí, claro, o sea, es un mito, es un mito que los gatos, es más, ya luego te cuento, pero a los gatos casi se los comieron las ratas, eran ratas de medio metro. Eran un perro. Sí, como perros. Entonces, creo yo que esa nota, desde el punto de vista periodístico y literario, fue... ¿Y quién organizó esa brillante cacería de ratas? Pues el gobierno sí, del estado. Ahora, fuiste al pueblo, ¿no? Sí. ¿Y qué fue lo que viste en el pueblo? Fui al pueblo y antes de llegar al pueblo, porque se hacían como 12 horas, porque se llegaba está casi en las colindancias con Sonora y Sinaloa, cerca del Triángulo Dorado. Ajá. Porque aparte hay una historia ahí muy tremenda de violencia y de narcocultivo, etcétera. Entonces llego ahí y llego a un pueblito intermedio a cenar y me topo con el alcalde de Guadalupe y Calvo. Que otra vez la suerte de reportero ahí, ¿no? Y suerte de reportero, me pongo a cenar y luego dice, ¿usted es el alcalde? Sí, señor. Oiga, ¿y cómo va lo del combate de la plaga de ratas? Y más o menos, porque hablan, este es el tono que asume el señor para... Sí. No, eso lo vamos a combatirlo, veo. Mire, yo voy a poner 5 pesos por cada rata matada. Vámonos. Nomás que a mí no me van a hacer tonto, o sea, a la rata que me lleven ahí matada, yo le mocho la cola para que no me traigan luego la misma rata. Correcto, hasta ahí estaba bien el problema, pero en 3 días, o sea, se corrió la voz y en 3 días se acabó el presupuesto del municipio para matar ratas, porque todo el mundo quería esos 5 pesotes y donde levantaras un montón de tablas o de hierbas salían cientos de ratas. Una cosa espantosa. Se estaban empeñando ratas. Sí. De hecho, tengo un cuento que se llama El viaje de las ratas, que alude un poco a ese fenómeno, pero fue una cosa exquisita. Y una nota aparentemente trivial que hiló como 5 días de primera plana. Wow. Entonces, el fenómeno parecía Comal ahí, o sea, la gente hincada, rezando, quemando graneros, convocando
expertos fumigadores, sembrándoles cacahuates impregnados con cianuro, Ajá. y no pudieron con la plaga. ¿Y saben con qué llegó la plaga? Ok. Con el progreso. Llegaron en los postes de cemento Ajá. que venían del Estado de México Ajá. y de Guanajuato, en el hueco que tienen todos esos postes, ahí venían las ratas. No. O sea, la plaga se provocó porque no era una especie endémica, Endémica, claro, de, sí. de la La región, trajeron. entonces acabaron con todos los depredadores. O sea, Oye, y dices Normal. que incluso esta nota, ¿no? Tenía como referencias literarias. Y pues sí, si tratamos de pensar, pudiera asemejarse, por ejemplo, al libro de la peste, sí, que Sí. todo inicia con una plaga de roedores, ¿no? sí. Todo el desastre en el pueblo, en este caso en la ciudad. Ahí también pudo haber sucedido un desastre similar, que ya tuviera que ver con enfermedades, o quizás sí pasó. Sí, Sí, rabia. Sí. Pero sobre todo puso el foco mundial, porque así fue, el foco mundial en una región plagada de ratas, pero también de narcotraficantes y de violencia. Entonces, Wow. de alguna manera, ahora sí que Oye, las la ratas simbología de las ratas ajá, calentaron qué la plaza. curioso. Entonces, pues ya empezó a llegar la autoridad y estos... ¿Y te acuerdas Se del fueron replegando. el encabezado que hiciste, pues? O sea, que Que aparte tenía que Combate- ser el a primero fuerza fue- con verbo, ¿no? Sí, Ese era- combaten plaga de ratas con gatos. con gatos. Bueno, ese fue el Y primero. luego la segunda o la tercera nota fue Oye, la segunda, gatos mueren. gatos se comen Ah. a las ratas. O sea, era como un cuento, ¿no? Sí, Como literal, sería tal algo. cual. Es un cuento ahí. Y así como esa historia que te topaste de las ratas, entiendo que tu literatura y también tu periodismo contiene mucho de estas historias inverosímiles que se dan Sí. en la Sierra Tarahumara, ¿no? Así es. No sé si le quieras compartir a la gente una de ellas. Particularmente yo me acuerdo de una que has contado que tiene que ver con una sequía, que Sí. entiendo también dio para una nota importante. Ah, bueno, no se ha Periodista. dicho esto, pero pues es tu tío, ¿verdad? ¿No? Ya a estas alturas nadie... No, sí. Nos llevamos como si fuéramos Sí, primos, como ¿verdad? si fuéramos- Pero- sí. pero sí, De sí hecho, me yo lleva- De hecho, doy se ve más consejos viejo a que ti. tú. él me aconseja, Sí, sí. es muy Y sabio. hoy particularmente que le faltó dormir, se ve más viejo que tú. Sí, sí, sí. Parece nada. No, pues es el insomnio, ¿no? Y luego Sí, hasta venimos sí, uniformados sí, y todo. porque los hermanos caradura. Bueno, Pero entonces, ¿cuál es esa historia? Esa historia, hay Ah, varias. sí, ajá. Mira, de hecho, incluso también retomé esa anécdota para hacer un cuento que se llama Danza de Fuego. órale. También nos decían, también esa disciplina que me dio el norte de Monterrey y a la postre lo que fue Grupo Reforma fue fundamental. Principalmente para cabecear, para entrar bien a la nota, atraer y sobre todo para maravillarme, porque yo creo que el periodista, aparte de la función de denuncia, también tiene que entretener y tiene que Claro, jalar sí. lectores, ¿verdad? Es muy difícil, el periodismo escrito es doblemente difícil, porque tienes que atraer la atención del lector. Entonces, si tú fallas en el primer párrafo, en la entrada de la nota, ya no tienes lectores. Claro, tienes que atraparle. Entonces yo los atrapaba con cosas, incluso con a riesgo de ser frivolizado, porque me decían, oye, ¿por qué haces la nota de una niña que vive de una niña que vive en una casa en forma de zapato? ¿Por qué no? Ajá. Un contratista que tiene pues fortuna económica, le cuenta un cuento de los ratoncitos que se meten a un botín o a un Ajá. zapatito, Sí. y donde se refugian unos ratoncitos, la mamá ratona, etcétera, etcétera. Y la niña dice, papá, hazme una casita como la de los ratones. Y la hizo. Entonces, en medio de la nada, ¿Qué te risa? en las faldas de un cerro que se llama Cerro Grande, Ajá. no hay mucha imaginación, ¿verdad? Sí está grande el cerro. ¿Cómo le ponemos? Del Cerro Grande hay una casa Cerro Alto, en ¿no? forma de zapato, de hecho, googleenla, o sea, no estoy mintiendo. Vayan todos los que De nos están repente viendo, ya. voy avanzando y veo una casa en forma, y nadie había hecho una nota sobre eso. ¿Por qué? Porque a veces el periodista, con las prisas, Claro, con el no se prejuicio, detiene que a me va a ver. decir mi jefe de redacción, me va a decir, ponte a hacer algo útil, mira, ahí hay una fuga de agua. Sí, está bien, todo eso hay que denunciarlo, pero también hay que atrapar al lector y entretenerlo. Sí,
Sí. Y decirle que también entre la población existen sueños y sueños que se cumplen. Mira, y yo le di seguimiento a esa nota, luego de que entrevisto al contratista, a la niña ahí a un lado y les tomo fotografías en la casa, que es como un botín, y hay una escalera y entras a una segunda planta, entonces la lengua del botín es la escalera y la ves por fuera y es una casa preciosa que podrías encajarla por ahí en Holanda o en Noruega, estaría muy padre. ¿Cómo es? Bueno, ahorita lo buscamos. Casa en forma de zapato, Chihuahua. Ahorita lo buscamos. Está fabulosa. Bueno, si la tienes ahí y la puedes proyectar, estaría genial. genial. Entonces, la niña tenía como 6 años. Y 15 años después regresé a la casa y la niña ya es madre de familia y viven en esa casa de zapato, en forma de zapato. Bueno, ¿En ¿cuál qué- es es la esta? más nueva? ¿Amarilla o blanca? La blanca. ¿En qué pueblo está esa casa? No, está en Chihuahua, En Chihuahua, pero a bueno, las orillas. No voy a alcanzar a que se vea. Sí, pero No, si eso no, sí. luego en el O ahí. Sí, igual lo lo buscan en agregamos, Google, lo la subimos. casa en forma de zapato y literal tiene forma, pues, Forma de zapato. si no, no le dirían así. Sí. Y antes solía ser amarilla, yo creo que se ve mejor blanca. Sí, es que eso y es una habilidad, la verdad, que pocos tienen. Yo la he visto Sí. con algún reportero de aquí que, digamos que en su medio, bueno, en Televisa no permiten tocar muchos temas, ¿no? Sobre todo los espinosos, por cuestiones que ya sabemos, ¿no? Entonces el señor es muy habilidoso para inventarse historias, bueno, no inventarse historias, sino hacer una historia de algo que igual no te hace sentido, ¿no? O sea, ve un perro caminando solo Ah, y se acerca el perro, de Televisa. pone al camarógrafo, va, agarra agua y es una narrativa del pobre perro que fue abandonado y le da, y ya hizo una historia y Claro. checas en redes sociales, está súper compartida, ¿no? Sí. También es el ojo y la intención, ¿no? Sobre todo porque a lo mejor tú sí trabajabas en un medio, en un periódico, Sí, que que sí su contenido sí estaba muy politizado. Sí. Y había también muchos temas de delincuencia, de narco, de violencia, y aún así te dabas como tus licencias Sí. Pero fíjate, para hacer esto, porque eso no eran encargos de los jefes de No, información. no, era claro que total iniciativa propia. total. y está tan cerca, o sea, por ejemplo, esta de la casa de zapato, fácil me lo imagino en un cuento de García Sí. Márquez o Sí, de sí. Borges. O sea, es tan cerca aventarte a hacer ese tipo de historias del periodismo que suceden, a transformar la literatura, o sea, está ahí a la vuelta, güey. Entonces, no es coincidencia, digo, que después te hayas inmerso en la poesía y Sí, en la es que literatura. el proceso fue inverso, o sea, yo de hecho me acerco al periodismo por la literatura. Ah, ok. Entonces, como literato, muy rara vez puedes sobrevivir, entonces tienes que hacerte de un oficio como es el periodismo para poder Sí, está cerca de la satisfacer literatura. el ansia de escribir, ¿no? Entonces, lo más cercano, en ese tiempo no había facultades de literatura, entonces Sí, digo, y en cierta medida la visión literaria te permitió, no nada más la periodística, también la literaria te permitió observar esas cosas. Como escritor, pues te detienes a ver algunas cosas para poderlo describir después. exacto. Entonces, está interesante que para que un periodista tenga las habilidades que tú has tenido, también tiene que tener la curiosidad literaria. Exacto. Y luego, pues si no perder la capacidad de asombro, porque a veces Sí. incluso yo estaba en la misma rueda de prensa que decenas de mis compañeros y ves cosas diferentes, y ves enfoques diferentes, ustedes mismos lo ven. Sí. Entonces, ya luego oye, Lomas, ¿cómo viste la nota? ¿Por dónde le vamos a dar? Le vamos a dar, güey. Tú dale por donde tú quieras. O sea, no te voy a regalar mi enfoque. Claro, güey. O sea, realmente O los sea, te enfoques... buscaba por el Sí. enfoque. Eso te pasó y no sé si puedas compartir esa anécdota, se me hace buena con algo similar con Gloria Trevi. Con Gloria Trevi. Con No Gloria sé, te Trevi. has Bueno, platicado. y algo de lo poco que podría yo Jorge reprocharle ya trae una lista de al las cosas que norte. quiere que digas. Al norte de Monterrey fue la historia de cómo encontré el asunto de Gloria Trevi. En partes policíacos, bueno, ahora está la era digital, pero hay que recordar que yo soy un viejito de 56 años, Ah, vale, ya tanto. muy carroceado, Ajá. pero estoy viejito, entonces antes no había manera de que una computadora pudieras Sí, consultar. buscar información. Entonces los partes policíacos los hacen los policías y bueno, los escriben torpemente, Ujú. pero escriben el hecho y con eso nos vamos los periodistas y luego ahondamos.
Entonces estaba yo en la entonces Procuraduría del Estado de Chihuahua y veo María de los Ángeles Treviño, denuncia penal en contra de María de los Ángeles Treviño por la sustracción de una menor, fulanita de tal. Ay, caray. Le digo al vocero, oye, María de los Ángeles Treviño, que no es Gloria Trevi, y me arrebata el parte. No. Pues ¿quién puso eso? Se les fue. Pues no, ahora me dices. ¿Qué hizo? A ver, vamos a ver. No, espérate, Enrique, no, pues es que todavía, no, aquí hay una denuncia, o sea, yo no estoy juzgándola, pero aquí hay un escándalo. Claro, y no era poca cosa. Y yo no lo vi como, o sea, yo lo vi con todo el respeto de periodista integral, que sí, también cubría la nota roja. Yo no la vi como espectáculo. Luego quisieron frivolizarla, pero no lo permití yo. No, y aparte era un tema de corrupción de menores. Sí, pero como que se veía muy naturalizado el asunto de que una mujer, una artista o una mujer de la farándula pudiera llevarse impunemente a niñas a corromper, ¿verdad? No, y porque no se dieron cuenta, si no lo ponen ahí. Entonces yo lo reporto enseguida a mis editores y me dicen, no creo, ¿cómo crees? No, Gloria. Y luego ellos dicen como si conocieran a Gloria. No, Gloria no pudo haber hecho. No, es que no te estoy preguntando, no estoy juzgando nada. Aquí hay un hecho. Y de fondo, con los ojos cerrados. Y no, pues fue un hallazgo tremendo. Entonces les reporté eso. Incluso mandaron gente de espectáculos a investigar lo que yo ya había investigado, ¿verdad? Ese caso duró poquito más de 10 años, o sea, traspasó dos sexenios. ¿Y recibió su pena, su sanción? Sí. Sí, estuvo en el bote un rato. Estuvo en la cárcel 5 años, creo que 5 o 6 años en Chihuahua, y hubo legislación al respecto, digo, porque no fue un caso frívolo, no lo permití yo me fui al fondo. Y en el Congreso Nacional se legisló para evitar ese tipo de conductas. O sea que, entonces, algo que puede ser una nota de espectáculos realmente puede ser la nota más seria del mundo. O sea que podemos decirlo. Esperando la señal. Ahí. Tú metiste a Gloria Trevi al bote, pues. Pues yo no, simplemente visualicé eso, que a lo mejor pudo haber sido archivado, pudieron untar alguna mano. O igual andas, ese día andas medio lerdo y no relacionas con que María de los Ángeles Treviño es Gloria Trevi. Porque aparte, pues no, o sea, no estoy muy enterado del espectáculo, ¿verdad? Pero de hecho, cuando lo dijiste, dije, pues que suena tan normal, ¿no? Como un nombre. Sí, ahí está. Y perdido entre los 40 muertos, nombres, los 40 muertos que entonces había. Bueno, ahora hay más, ¿verdad? Sí. Pero sí, bueno, yo creo que sí había, pero no sé. Ahora, una pregunta que sí no le he hecho. ¿Qué no te gustó o qué no te gustaba del periodismo como tal? ¿Qué no dices tú, esto sí no me gusta y no lo quiero volver a hacer? O sea, ¿de la profesión? Del oficio. La prisa por escribir las historias, la prisa por ganarle al otro, y yo creo que eso está mal. O sea, yo veo los proyectos que hacen ustedes de fondo y que de alguna manera jalan la inercia periodística del resto de los compañeros. Eso es lo que debe haber, o sea, se debe profundizar, y afortunadamente el Norte y Reforma sí permitían entonces que uno se diera, no sé, te daban 3 o 4 días para trabajar un reportaje, que era poco aparte, ¿verdad? Porque las distancias en Chihuahua son enormes y llegar de un lado a otro es muy difícil. Sí, está interesante que lo digas, porque yo siento que actualmente el periodismo está evolucionando hacia la colaboración más que la competitividad. Sí. Ya es muy común que un medio de comunicación saque una investigación y la comparta con los demás para que entre todos, incluso, para protegerse, para empujar entre todos. Y ya el fin no es competir y a ver quién tiene más atención, sino que esto que se está denunciando se dé a conocer. Y está muy interesante. No todos los medios, pero ya es un movimiento que existe. Oye, ya esta semana mataron a un
periodista que entiendo era Sí. bastante reconocido en Sinaloa, no sé si Sí. tú lo llegaste Sí, a, claro que sí. a conocer. Y entonces también me gustaría preguntarte, en tu trayectoria reporteando, ¿cuántas amenazas tuviste? ¿Te hicieron? Muchísimas. ¿Cuál fue la diarias. que dijiste? Y Esta del, sí, más ya me dio alto miedo. nivel. Yo creo que la más ruda fue como en el 91, 92, que llega un agente judicial ahí a donde veíamos los partes policíacos y me dice, oiga, le manda saludos Don Amado. Don Amado, así me sonaba como, pues a lo mejor es el velador de por ahí. Don Amado, pues quién no se haga tonto, Don Amado Carrillo. ¿Y por qué a mí? No, es que usted anda en su periódico poniendo el nombre completo del Señor de los Cielos. Y es el Señor de los Cielos, no es Amado Carrillo. ¿Por qué pone el nombre de él? Digo, porque así se llama, ¿no? Yo pues todavía con mi juventud, inexperiencia y candidez. Y no, pues me mandó a hablar. Y humor lagunar. Y me mandó a hablar pero ahora, no sé, ahora es más expedita la justicia entre los capos y Sí. te matan en caliente, ¿no? Antes te mandaban a hablar, te amenazaban. O sea, había pasos, digamos, ¿no? O sea, te llevaron con él. Sí, Y ¿Lo conociste, entonces lo pues? conociste. lo conocí personalmente y pues ni hablar, o sea, me dijo una expresión así de que ¿Cuántos agallas, ¿verdad? Que cómo te atreves. Qué huevos. Ajá. Pero es la última vez que te lo digo. No vuelves a poner mi nombre en ningún periódico, porque si lo haces, ya sabes. ¿Cuántos años tenías? Tenía 28 años. Ah, cabrón. Que supongo te llevaron así como que con los Sí, vendados. no, nada, pero sí abajo en la En un camioneta, Starbucks, abajo, güey. abajo, abajo en la camioneta y vámonos. Y a Sí. ver al señor, que era Qué miedo, sí, cabrón. Y qué un pedo, tipo, o sea, y un tipo, lo tengo que decir, pues en el momento que me amenazó, pues era así como los políticos, ¿verdad? Muy amable, pero yo sabía que había detrás de... sí, claro. De hecho, hay varios incidentes que se cuentan de la personalidad de Amado Carrillo, que era un cuate que no quería llamar la atención, entonces siempre el hecho de que hubiera yo puesto su nombre, porque de alguna manera estaba citando a una fuente, era eso lo que... Y de las amenazas que casi me cumplen, pero por falta de presupuesto no se dieron. Fue una ocasión que fui a cubrir una nota de abuso, de los primeros abusos documentados y castigados contra el ejército mexicano en la Sierra Tarahumara. Llegaron, arrasaron con un pueblo, golpearon gente y quemaron las casas. Entonces, en ese ir, pues íbamos caminando por horas y de repente pues yo traía un equipo pues muy costoso para el momento, ¿no? Todavía las cámaras reflex, las cámaras con rollo, etcétera, y dejo y trato de hacer una broma, pues una broma de chavo entre policías, los policías que nos iban custodiando mientras llegamos al punto. Y les digo, pues aquí dejo mi equipo, ni modo que se vaya a perder. Solamente dije eso, no los acusé de ladrones, ¿no? Regreso, ya me habían pateado la cámara y todo eso, y me dice el policía, porque aparte eran policías de la región, o sea, policías serranos, Ya. con nula formación académica, con nula formación ética, nada. Sí. Pero eso sí traía un Sí. cuerno de chivo que aparte era ilegal que lo trajera un policía municipal. Pues se fue detrás de mí como 4 horas picándome con el cuerno en la espalda. Por ese chiste. Por ese chiste. Te voy a matar, y picándome. Ay, güey, hasta que sí entre estamos- el cansancio, el fastidio, el terror, me volteo y le digo, pues órale, güey, mátame, ya me tienes hasta la chingada. Y luego dice, te mataría, pero no traemos balas, ¿no? Verga. Pero casi me mata. Entonces, la tragedia no solamente son lágrimas, también es risa, o sea. Y claro tú que no yo estaba, perdiste, yo ¿cómo? ¿Qué estaba hiciste, güey? estaba aterrado, no, pues casi me le voy a trancar. Pues sí, no mames. Si no traes balas, Traes entonces. alas, cabrón. Pero divertidísima la vida, digo, ya cuando pasan las cosas se vuelven divertidas. Sí, cuando claro. uno sobrevive para contarlas, ¿verdad? No mames.
Oye, y bueno, también pues nos gustaría tocar también el tema para el que... Sí, nomás yo quería preguntar otra cosa. Sí, o sea, sí cubriste mucho la violencia contra las personas. Sí, en de la hecho. Sierra Rarámuri. Y sí, mucho. Y cómo, o sea, alguna anécdota que tengas, o sea, una nota así que hayas hecho. Circulano. Ah, sí. Pues, por ejemplo, hay dentro de las cosas malas que hay mucha violencia en la sierra, hay milagros y hay mucha literatura en esa región, pero ya naturalizada. Pero sí, de violencia. ¿La violencia de la policía contra los que viven ahí o entre ellos? Entre ellos. Bueno, una anécdota también muy peligrosa que nos ocurrió ahí. La PGR, la entonces PGR, hacía operativos más espectaculares que eficaces. Entonces, agarraban a la fuente de policía que le decían, chavos, a ver, tú que eres de un periódico nacional, vente, vamos a fumigar unos plantíos y a quemar marihuana, ¿verdad? Que era lo único que quemaban. Nunca vi que quemaran o fumigaran amapola, ¿verdad? Y ya yo creo que ya estaban enterados y entendidos de que iban a perder esas 2 hectáreas de marihuana. Total, fuimos y creo que se equivocó el piloto para sobrevolar el predio que no se iba a combatir y nos empiezan a balacear desde el suelo. Entonces yo iba en un boludo, le llaman boludo, porque tiene como una mica, o sea, no hay... Si te pones un cinturón, te pones el cinturón no para protegerte, sino para que tu cuerpo lo puedan encontrar. Sí. Pero si se cae esa madre... Ya valiste madre. Sí. Entonces empezaron y así la bala, así por un ladito o sea, entró. O sea, creo que tienen el tanque del combustible en la parte de abajo, pues por poco y le pega el combustible. Vale. Y se acabó. Sí. Se acabó esas, pero de esas muchas, o sea, muchas. El año pasado fui allá a un pueblito que se llama Soichi, a un taller, y lo que vimos, porque nadie nos avisó tampoco, andamos buscando pues cervecita como a las 6 de la tarde, pero en esos pueblos hay toque de queda, nadie nos dijo nada, y a los 5 minutos de estar caminando por las callecitas ya estábamos rodeados de pelados que traían como botas de peluche y armados hasta los dientes, y nos decían buenas tardes, pero buenas tardes. Chido, buenas tardes. Sí trae balas, señor. Y eran como Sí, 10 pelados. Sí traen balas. Y luego ya, y por eso cuando dices que es como literatura también, sí es cierto, porque el cura del pueblo, que entiendo hay una sede jesuita muy importante de la Tarahumara. Que de hecho los curas neutralizan, sí, igualizan mucho. Él fue a hablar con la ellos. violencia. Él fue a hablar traía una cadenota el cura, y traía camioneta. Y la iglesia de ese pueblo está muy bonita, por cierto, pero habla con estas personas. Ellos nomás como que se ríen y sí, ya no nos molestaron, pero se quedaron afuera todo el tiempo del seminario donde nos hospedaron. Nosotros dimos el pretexto de que íbamos a una misión jesuita, pues dicen, estos son periodistas, nos van a matar aquí, ¿no? Y luego ya ves como el cura del pueblo le dice con Jimmy Armendáriz, el de Raichali, le dice, oye, ¿tendrás 3,000 pesos que me prestes, te los transfiero para pagar los caminos de regreso? Sí. Una paca así de billetes el cuerpo. Oye, ¿y dólares no te sirven? Dólares, porque además está dolarizada la economía. Sí. Entonces, pues si ves cosas que dices, oye, pues estoy en medio del bosque, de las barrancas de la montaña, y ves esas cosas, pues sí son como extraordinarias, ¿no? Bueno, pues ahora sí, el libro, Cicatrices de la Pandemia. El libro también, como lo hemos visto, la evolución del asunto del periodismo, es también la experiencia que viví como funcionario de comunicación social en el gobierno anterior estatal de Javier Corral. Una experiencia también muy enriquecedora. Me permitió el gobernador y los superiores, a lo mejor hasta regañadientes, hacer un esquema de comunicación social especial. Entonces, durante la pandemia, pues usé mis habilidades periodísticas y literarias para hacer guiones que ayudaran a prevenir los contagios.
Y en ese inter pues hice también algunos textos así reflexivos acerca de la muerte, porque realmente nos tocó ahí en el área pues que muriera mucha gente, incluso murió el secretario de salud. Entonces yo le hice textos pues casi era el que hacía las esquelas ahí. O sea, te tienes que habilitar de lo que sea, ¿no? Y derivado de eso, pues empecé a juntar esos textos que en un principio fueron para videos, que se hicieron virales además, o sea, se viralizaron bastante bien. Pues los usé para tener un libro, ¿no? Y dije, bueno, pues vale la pena, a lo mejor literariamente son ligeros, son muy ligeros, unos no tanto, pero funcionaron muy bien como videos. Yo jamás había hecho guiones para televisión propiamente o para audiovisual y no me arrepiento, o sea, realmente creo que ese puede ser mi futuro y hay muchas historias que contar desde el punto, por ejemplo, la de Don Herculano vale como para un documental y ya lo estoy platicando con algunas personas, ya le platicé a Jairo, un viejo conocido de ustedes, y le parece excelente que podamos hacer algo sobre Herculano. Herculano, para contextualizar, es un sanador, sanador de la Sierra Tarahumara, que tendrá 100 años. ¿Cuántos años tiene? Yo creo que poquito más de 97. Y a mucha gente, incluso gente famosa, ha ido a esa parte. Es Bocoina, ¿no? Pero entiendo que Bocoina es muy Bocoina, grande. Sí, o sea, es como la María Sabina del norte. Bueno, él no se honguea, o no sé si se honguea. No se honguea. Pero incluso creo que cuando tuvo su primer cáncer, Joan Sebastián se lo curó este señor. Así es. Entonces hace ahí una especie de ritual y te chupa el cuerpo y escupe cosas. Como sanguijuela. Y te receta hierbas y la gente tiende a curarse. Sí. Pero sí te sugiere que vayas al médico, de todas maneras, ¿no? O sea, sí, que él te dice, no dejes de atenderte, pero de todos modos, mira, voy a hacerte una curación, requieres 3 o 4 curaciones porque lo que traes es muy grave. Pero vi cosas extraordinarias, o sea, un tipo que llegó ciego con una cirugía, con una cicatriz de cirugía en uno de los hemisferios, tuvo tumores cerebrales, y el otro hemisferio inoperable, ¿verdad? Si le operaban el otro hemisferio ya iba a estar como un vegetal. Entonces el neurólogo, él era un dentista juarense, el neurólogo le dijo, pues busca un milagro, te recomiendo que vayas con Herculano. Entonces entre que se enojó y no, llegó ciego, entró a la consulta y salió viendo. Entonces, y creo que todavía vive. Entonces, de esos, muchos. Una niña de 4 años también con tumores cerebrales. Entonces, yo no digo si es cierto o no es cierto, pero digo, la riqueza literaria, periodística del caso, que de hecho también está documentado en Reforma, esa nota está ahí. Sí, digo, y todo lee la gente. Yo sí creo en eso, que un poco a lo mejor tiene que ver con el placebo, es decir, con la capacidad. Pero la niña de 4 años. Sí, o sea, que no necesariamente necesitas estar consciente, sino que si hay una capacidad interna. Como mover nubes. O sea, el placebo no me refiero como a que tú mismo te inventes la cura, no, sino que está dentro de ti, ajá. O sea, que tú mismo puedes autocurarte y un curandero, pues, como que activa o algo, no sé cómo funciona. Sí. Espero eventualmente podamos comprenderlo. Pero sí, y hace la curación. Sí, yo sí creo. Pero muy interesante, muy interesante. Además, y cobra, supongo. Muy poco, digo, para un milagro. Si tú pagas 400 pesos por un milagro, pues, dame 5. Creo que lo que tiende a ser caro son las hierbas, pero porque están escaseando, ¿no? Sí, escasean las hierbas precisamente como efecto de la deforestación y del crimen organizado. Las quemas voluntarias. Las quemas que hace el crimen organizado para tapar evidencia. Y hay como un proceso de elección, como ya estamos hablando de Herculano, pero hay un proceso de elección o Herculano cura a quien llegue, o tiene como una secretaria. Al que lo requiera, incluso a sus hermanos Rarámuri no les cobran un peso. Wow. O sea, y tú lo escuchas y él no está tratando de convencerte de nada. Incluso a mí me decía, oiga, usted es periodista,
y ya no quiero que me entreviste porque luego viene más gente, yo estoy muy cansado. Claro, me imagino, pues sí. Él tiene un don que nunca pidió. Y él me lo dice, yo era un borracho, o sea, yo estaba muy a gusto y llegó un señor y me dijo, es que ya me voy a morir y yo le tengo que dar este poder a usted, porque Dios me mandó a que usted fuera el responsable. Y dijo, no, y todavía duró un año más tomando. Ahogado. El tesguino, Sí. Teguino, ¿no? Tesguino, que es un Zeta. fermento de maíz, al Sí. que le adicionan Le agregan vitaminas alcohol, y pero hierro. se puede comer sin... todavía Sí, le piquete. meten más alcohol, más piquete. Y sí, Pero sí, se puede tomar sin piquete, ¿no? Sí. Actualmente pues ya el señor pues ya no bebe, etcétera, Sí, y claro. pues se Se dedicó curó a a eso. sí mismo. Entonces él dice que tuvo una iluminación, se le apareció la Virgen de Guadalupe y finalmente aceptó el don, pero él no lo quería. Así como él no quiere ya, él dice, es que estoy obligado porque Dios me obligó a que hiciera esta labor, pero a mí no me gusta. Ajá. A mí me gusta cultivar la tierra y me gustan los caballos, que por cierto Claro. Joan Sebastián le prometió un caballo. A cambio de la creación. Sí, así es. Y mucha gente de mucho nivel, incluso bajan avionetas y gente Sí. muy rica a curarse de males. Sí, digo, sí entiendo Terrible, porque ya ¿no? esté De cansado. cánceres. Pues, sí. Hay mucha gente que quiere No, y salvarse tiene la vida. 95, 96 años el señor, ¿no? Y entiendo que sus hijos no quieren No. seguir, ¿no? Quizás su nieta muy probablemente tome ese don, pero yo creo que eso se va a determinar cuando él ya sienta que Sí, claro, Su lo final. tiene que pasar. tiene que pasárselo. Ojalá me lo pase a mí. No, imagínate curando todo. Está cabrón, Pues, creas. Este libro... Es mucha responsabilidad, sí, y él lo güey. siente así. Este libro, Cicatriz en la Pandemia, ¿qué es tu quinto, cuarto? Yo no me acuerdo bien. Es sexto. Sexto libro, Sexto. se presentó hace unos pocos meses en el Museo Arsena. Ujú. Ahora ya, la verdad, ya sin tantas restricciones, se va a volver a presentar en Cuatro Caminos. Pero después de este libro, ¿ya estás escribiendo algo? ¿Estás Sí, preparando? de hecho preparando la primera novela y quiero incluir en la novela a Don Herculano, ¿no? A Don Herculano y la anécdota de varias anécdotas, la de el rifle sin balas, la de las ratas, la plaga de ratas, y conformarlo con... O sea, es una novela de un personaje que es periodista y Sí, vive, y vive esas experiencias pues, un poco autobiográfica. autobiográficas. Y la casa Y la, del zapato. y la casa de zapato, claro que sí. Por esa va a empezar. Capítulo 1, la casa del zapato. Algo ligero para ir Ajá, agarrando. para calor. agarrar Es que yo cacho. recuerdo que tú alguna vez me dijiste que lo importante o una de las cosas buenas que le puedes sacar al periodismo si te gusta escribir, es que muchas historias te las guardas porque dices, esto funciona pero en una ficción. Sí. Y digamos que entre comillas te robas esa historia o esa realidad Sí. y la conviertes en otra cosa, ¿no? Sí. Aún, Y entiendo que así has nutrido tus libros. sí, en algunos casos sí. De hecho, en una de las historias que extraje de un parte policíaco, en una presentación de libros, leí ese texto y me dijo el crítico, era un crítico de arte muy perrón de allá de Chihuahua, me dijo, falla tu cuento. ¿Por qué falla mi cuento? Porque matas al protagonista, Es que tú no sabes. Le dije, ese cuento está basado en un hecho real, en un parte policíaco. Un indígena tarahumara, que de hecho es una práctica común, más o menos por estas fechas se ponen a danzarle a la lluvia. Sí. Había una sequía A la lluvia. había una sequía de 13 años, terrible en los 90s, y el señor se puso a danzarle a la lluvia, y llovió tanto que el señor se entusiasmó más, y claro, a cada pausa que hacía le vaciaban más tesguino y se ponía más cohete, y el frenesí lo llevó a seguir, y lo fulminó un rayo. No. Y eso es una ironía terrible, pero es un hecho ¿Cómo? real. ¿Te criticó ese final? Sí, No, que porque fallaba el final, Sí. digo, pues entonces falla la vida. Claro. Sí. La vida es la que hace las mejores tramas. Sí. Y yo no podía No, pues- yo no podía poner una nota policíaca de 3 párrafos en donde pusiera que el indio Eleuterio, porque me llamó incluso la atención el nombre, Ujú. porque yo nací en Eleuterio. el día de los Eleuterios, que es el 20 de febrero. Ajá.
Dije, un indígena tarahumara llamado Eleuterio, no sé qué, muere fulminado por un rayo. O sea, era un parte policíaco de una línea. O sea, el policía nomás narró el hecho como si fuera... Entonces dije, este hombre merece por ese acto heroico, sí. haya sido no haya sido no casualidad, ¿no? Su potencial o lo que quería, pues. Pero tenía una intención buena de decir, quiero la lluvia para que tengamos cosechas, para que no se muera la gente. Sí, llegó un punto donde el güey estaba tan metido en su baile que ya se dejó llevar, pero inicialmente sí, sí fue. Sí, pero también es real que las posibilidades de que te mate un rayo es una de 10 millones. Exacto. Capaz de que Lalo dijo, este güey es chingón y se lo trajo, güey. Sí. A bailar al cielo. Sí. Entonces, creo que la literatura tiene que tender a eso, a rescatar esas historias como lo hizo Shakespeare, como lo hizo García Márquez. También periodista. Y a veces se pierden, o sea, porque son muy orales y más ahora que la gente tiene tanta prisa y tanta pereza para escribir, pues te cuentan la anécdota y no pasa de ahí. Sí, digo, ahora que estoy volviendo al taller de literatura con Jaime, pues van nuevos alumnos y sí les causa problema encontrar de qué escribir. Y Jaime Muñoz les aconseja, pues es que escribe de tus días, o sea, puedes escribir de lo que sea. No, y de la cosa más insignificante, hasta de un calcetín roto. Ahora, se te fue la agua. Yo tengo una pregunta que el otro día se la hice también aquí a Fer de la Vara. Tú para hacer o con qué método tú te abrazas más en el tema de la literatura. Hay escritores muchos que lo que dicen es voy a vivir sin freno, a experimentar todo lo que pueda experimentar y a partir de eso es escribir. Y los gringos dicen mucho, los escritores gringos, estoy haciendo my research, ¿no? Y su research es meterse heroína, por decir algo, ¿no? Y lo escriben y a lo mejor sacan cosas interesantes, pero al mismo tiempo se están destruyendo, ¿no? ¿Tú defiendes esa idea de experimentar, vivir un chorro y luego escribirlo o más de interiorizar? No. Yo siempre digo que yo no voy a las cosas que Dios me empuja. Y me empuja así literalmente. O sea, realmente cuando yo era corresponsal en Chihuahua, las notas me caían. Yo de repente veía de reojo el desfile en la Ciudad de México y se caían 2 aviones. Uno de esos pilotos es de Chihuahua. Y me decía mi señora, no, sí, ya me empezaba a listar y sí, uno de los pilotos de Chihuahua. Investigar. O sea, todo. Todavía tengo pesadillas así de que viene cayendo un avión en llamas y que yo no puedo ponerle el rollo, porque antes llevaban un rollo como contexto. No puedo ponerle el rollo a la cámara, o que le puse el rollo y... O tomé mala foto y... Tomé la foto borrosa, etc. Pero sí, a mí me han llegado las anécdotas y en carne propia, tremendo, ¿no? Entonces sí, pues, pero no necesito ni siquiera el café, porque el café ya llega un momento en que no te da esa claridad que necesitas para escribir. Estaba también, no sé cuánto tiempo nos quede, pero evidentemente sí estoy haciendo trampa porque ya me sé algunas anécdotas, sí, ¿no? Pero sí. Hay una que me gusta mucho, que me gustaría también que si la puedes compartir, que es, sobre todo porque se agarran de cotorrea ese personaje, que es cómo conociste a Felipe Calderón. Sí. Sí, también es por eso que te digo que yo no voy. Dios me empuja, ¿no? Gris, del que todos los analistas decían, ese cuate no pinta para candidato, era precandidato a la presidencia. Y no, pues ni hablar. Ese día descansa o está enferma la corresponsal de Sinaloa y me dicen, oye, pues lánzate a Culiacán porque va a andar ahí el precandidato, y yo lo tomé como un castigo, ¿no? Porque pues me llevan a cubrir, aunque me gusta mucho viajar y me gusta mucho, hice muy buenos amigos en Sinaloa, voy a cubrir al patito feo, al que nadie quiere, pues todos queríamos cubrir a Krill, ¿verdad? Le sacábamos más jugo y nos ponían en la portada. Y no, pues voy. Y en el Inter, un día antes de la gira que iba a emprender este hombre como precandidato, coincidimos en un barecito en el bar del hotel.
Entonces se conocen amigos mutuos y pues todo el mundo ahí en Culiacán se conoce. Y de repente me dice, mira, te presento al precandidato. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pero yo lo dejé en su mesa. Así para abajo. Pero yo nunca he visto en mi vida a alguien que beba tanto y tan rápido. O sea, mientras nos tomamos, y bueno, y yo... ¿Y sabes de qué hablas? Sí. Claro, no es, y yo no es cualquier cosa que lo diga aquí. Y yo me zumbé, digo, pues en el lapso de 1 hora y media yo me zumbé 7 cervezas, ¿verdad? Además hace mucho calor, es gran pretexto. Sí. 7 cervezas porque soy cervecero, pero él como 2 botellas de tequila. ¡Hala! Y se puso, entonces pues yo dije... O sea, 7 cervezas son como 2 horas. En hora y media. O sea, se chingó una botella por hora. No, tomaba como si tuviera un hijo en el TEC de Monterrey. Como si midiera 2 metros el güey, ¿dónde le cabía tanto pinche alcohol? Si le Sí, dan para pagar. no. Entonces él se percató, pues yo a lo mejor ya para que me escame. Oye, yo, ni una botanita ni nada. yo ni dije nada, no, nada. Una raya, algo. A lo mejor sí. Yo creo que se le figuró que yo levanté así la ceja de cabrón. Otro precandidato. Y de repente, pues yo distraído aquí con mi compa, y luego de repente, pues yo sentado y siento que algo se aproxima peligrosamente a mi cara. Y me saco así, lo veo, no pude ni siquiera levantarme porque ya me estorbaba. Y él tambaleándose me dice, ya pues hasta las chanclas, ¿no? Y dice, sé quién eres, ¿no? Yo también. Y antes de que me dijera más, ¿verdad? Porque me dijo, te advierto, a mí no me advierta nada, cara. Usted está ya sanamente, estamos en un espacio en donde se toma, yo no estoy tomando té aquí, ¿va? Y cada quien lo suyo, mañana nos vemos, o sea. Por la levantada de ceja. Sí, ya, a lo mejor ni siquiera la levanté, simplemente se dio cuenta que yo era periodista y que me advertía que si yo escribía algo al respecto, además, esa es la vida personal de alguien, o sea, si él, bueno, después de eso toma un auto y mata a alguien, bueno, ya es una nota, pero claro. En el momento los dos estábamos en un campo neutral, y las reglas eran las mismas. A pistear y a pistear. Y cada quien se aplicó como pudo y quiso, y él es más aplicado que yo. Sí. Tiene más talento. Claro, tiene más dedicado. Sí, de eso. Sí, no, yo tengo el hígado todavía muy bebé. Ajá. El hecho es de que, pues no, olvídate, al día siguiente estuvo muy ríspida la cobertura, el señor muy molesto. Y pasa lo que tiene que pasar. Usted sabe la chingada y ya se va. Sí, se va. Entonces yo lo bloqueé, hijo, porque se lo dije también en el lenguaje que él llegó y me dijo, te advierto que si haces una nota, dije, a mí no me advierta nada. Cada quien hace aquí de su vida un papalote y todos estamos aquí tranquilos pisteando. O sea, a mí no me anda advirtiendo nada. O sea, es un borracho, además de borracho, agresivo. Prepotente. No, pues total, dije, pues, pobrecillo, pues ni va a ganar. Oh. Malo. No hay que dar nada por hecho, por eso aguas. Ajá. Y llega el momento en que el cuate pues se convierte en el presidente electo y anda placeándose por todo el país, y llega a Chihuahua, y una amiga mutua que entonces era, no sé si diputada o senadora, dice, Enrique, ven a presentarte al presidente electo. Y dije, no, espérate, amiga, no, ya lo conozco. No, y pues ya llega el momento en que nos ponemos frente a frente y ella dice, te presento a Enrique, un gran periodista, y ya nos conocemos. Y es la señal de que pues, no hay borracho que coma lumbre, ¿verdad? Sí, claro. Todos nos acordamos de todo y sí. Fue terrible. No manches, o sea, el mito, bueno, sí, ya uno sabía que el mito era cierto, ¿verdad? Pero saberlo de primera mano, yo lo supe de primerísima mano. Oye, pero aparte, o sea, es demasiado, sigo impresionado. Oye, pero qué fuerza tiene, aparte el tequila me cae. Deberían de estudiarle su hígado. Sí, ¿no? Súper dotado. Sí, claro que sí. Sí. Ya se está yendo 70 personas de la grada de la grada norte que son calderonistas, ya están indignados y ya son están indignados. Son cabecera norte.
Pero, Sí. bueno. Digo, sí, ya pues, para cerrar, qué buena sí, anécdota, no, cabrón. Sí, no, Qué no, maravillosa anécdota. Y no, qué pena, me dio pena, mucha pena. Sí, luego también descubres, digo, nosotros tenemos pocos años como haciendo esto, pero los políticos que ya son influyentes sí tienen actitudes muy, muy crecidas, ¿no? Como cuando tuvimos el asunto con Rafael Moreno Valle aquí, en paz, espante. Siempre hace ese chiste cuando menciona Moreno Valle. Pues es ese carnal. Sí, pues hasta estrufó a uno de nuestros compañeros y empezó a hacer berrinche y quedamos como si hubiéramos llegado a reventar el evento, como si hubiéramos sido priistas. Y en realidad no, simplemente él tomó a mal una pregunta y se molestó y se fue. Ahora, Winston Churchill era un borracho. O sea, pudo haber sido un borracho. Muy funcional. Un borracho funcional. El caso es que este cuate no funcionó. Y derivado de todo lo que pasó después, o sea, creo que hasta vale la pena para incluirlo en la novela. Sí. Pues esto se convierte en un baño de sangre que todos conocemos. Sí, claro. Y luego Alejandro Páez Varela, que es un gran periodista, nos convoca a un grupo de periodistas que cubrimos la fuente policíaca en la frontera. Dice, traigo un superproyecto. Mi cuate es un visionario Alejandro. Dice, quiero ser el coordinador de historias, así que tengan anécdotas duras, fuertes de su cobertura, pero adicionalmente que le pongan un rasgo literario, que las novelen. Entonces, anécdotas de 3-4 cuartillitas, que de hecho puse 3, pegaron a toda. La guerra por Juárez. La guerra por Juárez, que es de Editorial Planeta, de la sección de comillas. De hoy. No, sí, comillas. Comillas. Pues sí. Y ese libro creo que ha sido traducido a varios idiomas y ha pegado muchísimo. Donde quiera anda ese libro por ahí. Pues sí, no sí, me arrepiento. Si de casualidad platicas con Alejandro Páez, nos encantaría alguna vez poder platicar aquí con él. Sí. No, y además es un hombre muy, muy sencillo, muy generoso, muy chavo, es poquito más joven que yo. Pues se ve más cascabeleado. Sí, yo también pensé que era más grande. Sí. Pero le hace falta el agua a la siempre ha sido como demasiado maduro, aunque es también muy divertido, es súper divertido. Villista, ¿no? Creo que está tatuado. Sí. Bueno, ahora sí hay que cerrar, ya llevamos 1:10, entonces pues ya vamos cerrando antes de que... Nada más sí reiterar que el lunes a las 7 en el atrio principal, ahí donde está el Starbucks, el Vips, todo eso, se va a hacer la presentación de este libro, Cicatriz de la Pandemia, en el que colabora también César Aguilera como artista gráfico. Sí. Y donde van a estar presentando Saúl Rosales, Arcelia Yup, Daniel Maldonado e Isadora Santibáñez. Así es. Y creo que hasta yo. Y Jorge Espejel. Y Jorge Espejel. Sí. Muchas gracias. Y de hecho hay que adelantar que Cesario ya está aquí en su terruño también. Va a estar en Chávez, en un lugar que se llama La Catrina, una cafetería. Sí. Y va a estar, creo que a partir de las 6 de la tarde, va a estar exponiendo mucha de su obra derivada de este libro y temática del Día de las Madres también. Órale. Sí, Entonces, que está bueno también hacer la mención de que de pronto tiendes a hacer eso en tus libros. Sí. También tienes libros ilustrados por Guayo Valenzuela, por ejemplo. Así es, por Guayo. Sí. Nada más quería, tú al principio querías leer una, ¿no? Y dijimos, bueno, al rato. Entonces a lo mejor cerrar con que leas uno que te guste mucho y nos puedas compartir. El que más... Bueno, no que te guste, supongo que todos te gustan. Bueno, mira, aquí salió así como Justo. cuando abres la Biblia y te sale lo que pides. Necesitas. Sale el Levítico en la parte del Apocalipsis. Soy hijo de pastor, además. De hecho, a diferencia de hace 30 años, ahora soy creyente, creo en Dios y... ¿Cristiano o católico? Cristiano, católico. Pues cristiano integral, pero converso al catolicismo. Los jesuitas, antes de querernos reclutar para la guerrilla, nos bautizaban. Y no me fui, qué bueno. Pues sí. Se llama advertencia, por aquello de que en qué me inspiro, ¿no?
simplemente me dejo llevar, dice, no voy, Dios me empuja, no estoy vencido, enemigo mío, a mí, mátame, sepúltame hondo, que no quede de mí ni un gusano del alma, pero no olvides, enemigo mío, que no voy, Dios me empuja. Wow, muy bien, está chido. Sí, Sí, justo queda perfecto para todo lo que platicamos hoy, ¿no? ¿Cómo te parece en estas situaciones? Yo así que como te empujó a andar corriendo maratones, que eso sí es masoquismo, ¿no? sí he tenido una actitud muy suicida, pero a la vez vital, ¿verdad? Porque una cosa me ha llevado a la otra. Entonces, Sí, claro. Antes de buscar ¿Pero suicida que por la corredera? por la corredera y por los temas que llegué a manejar. Pero eso era mucho, me contaba justo un amigo Raramuri que ellos viajaban entre pueblo y pueblo corriendo toda la noche. Sí. Pues para O ellos sea, es súper normal y no. nosotros decimos, no, pues estoy haciendo un maratón, corro al día, no sé, 2, 3 horas, cuando ellos corrían toda la noche. Sí. Y caminan, y caminan, y caminan. Sí. No, y tuve el Entonces, privilegio realmente, de pues, conocer a Ajá. fondo a la familia Ramírez, cuya de estirpe Lorena. es Lorena. Y Pues acaban de ganar un premio, ¿eh? En Sí, Estados Unidos. así es, ganaron, o sea, arrasaron con los premios. Y son unos grandes atletas y además lo hacen para ayudar a su pueblo y para poner en el foco mundial a una estirpe, a una sociedad que es admirable, Sí. estoica y Que ese documental está en Netflix, para Sí, quien así es. no lo ha visto, Lorena de los pies Miguel ligeros. García Márquez. Y es No, de Gael Juan García. Carlos Rulfo, hijo de Juan Rulfo. así es. Sí. Productor Gael García Bernal. Bellísima película, Sí. Documental. así es. 30 minutitos, ¿no? Sí, película documental muy padre, Bueno. para que la busquen. Muchas Pues ahí gracias. está, nos despedimos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hasta acá. Ojalá lo hayan disfrutado. Yo soy Gerardo Pineda. Nos acompaña con mucho gusto Enrique Lomas Urista. Y pues igual vamos a, ¿A para rifar o qué? quienes, vamos a regalar un par de libros a quienes pongan aquí en los comentarios que quieren uno. Pues los primeros 2 se los damos, y si no, esto se va a quedar publicado en el transcurso del día. Quien quiera un libro, ahí puede comentarlo. Nosotros tomamos los primeros comentarios. ¿Se te acaba de ocurrir eso? Sí, se me acaba de ocurrir en este momento. Pudimos haberlo dicho al Sí, principio. sí. Pero bueno, No, pues nos esperamos tantito si quieres. no, ahí se queda grabado. Hacemos la publicación para que siga circulando. Ah, ok. Ajá. Y bueno, ahí está. Y los que pues, no sí alcancen, pueden ir pues aquí va a haber. Aquí va a haber En en el la astillero. librería, en el astillero. Y si quieren ir a la presentación, insisto, es el lunes a las 7 de la tarde. Así es. Los Y bueno, esperamos. pues como siempre agradecemos al astillero por darnos casa para este podcast. Vengan, cómprense un libro y sean felices. Muchas gracias.